Enfermedad de reflujo gastroesofágico me presentan el caso clínico típico de una paciente mujer de 45 años que acude por un cuadro de 5 meses de evolución de dolor torácico retroesternal. La exploración física es normal. La endoscopía superior muestra una hiperemia en el tercio distal del esófago, una muestra de biopsia. Hay epitelio columnar no ciliado con numerosas células caliciformes. ¿Correcto? ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Suele ser igual en ambos sexos, aumenta con la edad. ¿Y cuál viene a ser la etiología? Hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Y cuáles son esas sustancias que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior? Acuérdate, todo lo rico disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y favorece el ERGE. Por ejemplo, los alimentos, todo lo rico, grasa, chocolate, café, tabaco, alcohol, cebolla, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Y también hay hormonas que debes recordar, la colecistoquinina, la secretina. Por ejemplo, en el embarazo hay reflujo gastroesofágico por acción de la progesterona. Fármacos que debes recordar, los anticolinérgicos. La acetilcolina aumenta el tono y los anticolinérgicos disminuirán, ¿no? Los alfa bloqueantes, los beta adrenérgicos, el óxido nítrico. Por eso cuando un paciente tiene dolor retroesternal, viene con dolor torácico, tú piensas en un infarto agudo de miocardio y le das óxido nítrico, por ejemplo, y el paciente, es decir, le das nitratos y el paciente va a empeorar el cuadro. ¿Ok? En un infarto agudo de miocardio los nitratos lo mejoran, ¿no? Acá empeora el cuadro porque disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. La dopamina, bloqueadores de canales de calcio. Relajas más el músculo, ¿correcto? Y por lo tanto, disminuye la presión. La hernia hiatal, obviamente. Sobre todo la hernia hiatal tipo 1, la deslizada, ¿no? La historia clínica que te van a presentar en este paciente es la pirosis. Es lo más frecuente y lo más sensible, la pirosis. La regurgitación ácida es lo más específico, así como en el cuadro te decía dolor retroesternal, eso es la pirosis. Y además puede tener una regurgitación, eso es el síntoma más específico. Mala correlación entre la gravedad del reflujo y las manifestaciones clínicas. Al igual también hay una mala relación entre una endoscopía, por ejemplo, y los síntomas, disociación clínica endoscópica. El paciente puede tener síntomas muy marcados, le haces una endoscopía y se encuentra normal, o viceversa, ¿no? Y además han preguntado síntomas extraesofágicos establecidos. ¿Cuáles son los síntomas extraesofágicos establecidos? Tu mnemotecnia es TELA. Tos, erosión dental, laringitis y asma, ¿correcto? Pacientes niños de repente que pueden venir con tos crónica por las noches, etcétera. Puede tener, tú de repente piensas en un asma, pero este paciente puede tener una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? El diagnóstico, si pirosis, diagnóstico clínico y haces un tratamiento empírico con IBP. ¿Cuál es la prueba más sensible y más específica? La pH-metría ambulatoria en 24 horas. Pregunta de examen, ¿correcto? ¿Cuál es el diagnóstico, la prueba más sensible, más específica para hacer el diagnóstico de ERGE? La pH-metría en 24 horas. Y al paciente también le puedes pedir una endoscopía. Endoscopía si hay signos de alarma. Le puedes tomar biopsia, por ejemplo, en el Barrett. Y en el Barrett, ¿qué encuentras? Una metaplasia intestinal. ¿Y en qué consiste, doctores, esa metaplasia intestinal? Este epitelio escamoso va a ser reemplazado por un epitelio columnar, por un epitelio de tipo intestinal con células caliciformes, por el constante reflujo de ácido para tratar de proteger su mucosa, es que cambia el epitelio. Y a eso se denomina el cambio de epitelio metaplasia intestinal. Y obviamente esta metaplasia puede evolucionar a displasia de bajo grado, alto grado, y posteriormente a cáncer esofágico. ¿De qué tipo? Adenocarcinoma. Por eso que el esófago de Barrett es la lesión premaligna
del adenocarcinoma de esófago que afecta el tercio distal. El tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, tratamiento médico, estilo de vida, hay que decirle a los pacientes qué alimentos debe evitar. IVPs, en el leve doy 8 semanas, en el grave de 6 a 12 meses, si es que es recurrente el tratamiento indefinido. Si es que hay fracaso al tratamiento médico, le haré tratamiento quirúrgico. O si es que hay complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, hemorragia de repetición, síntomas repetitivos respiratorios, son complicaciones del ERGE, y estas son las indicaciones absolutas para hacerle tratamiento quirúrgico, si que hay fracaso del tratamiento médico o si hay complicaciones. ¿Y qué tipo de tratamiento quirúrgico le hago? La fundoplicatura de Nissen, ¿correcto? La fundoplicatura de Nissen. Y una de sus complicaciones que debe recordar es el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett va a haber un esófago de Barrett sin displasia, ¿ok? El esófago de Barrett sin displasia, y aquí el tratamiento simplemente son con IVPs. Va a haber un esófago de Barrett con displasia, pero esta displasia va a ser de bajo grado, y acá el manejo viene a ser IVP más seguimiento, y el seguimiento acá se va a hacer de 6 a 12 meses, es decir, se hace endoscopías de control cada 6 a 12 meses en el de bajo grado. Y en la displasia de alto grado, aquí lo que se hace, se confirma por medio de patología y se le va a hacer un tratamiento quirúrgico, una esofaguectomía más linfadenectomía, ¿correcto? Y obviamente endoscopías también periódicas en estos pacientes cada 3 meses. Y también, si te preguntaran por ahí, ¿cuál es la complicación más frecuente del ERGE? La complicación más frecuente viene a ser la estenosis péptica. La estenosis péptica es la complicación más frecuente que se produce por esofagitis de repetición, ¿correcto? Cicatrización, etcétera. Obviamente en el tercio distal, pues no en el tercio distal, ¿correcto? Y otra de las complicaciones también viene a ser la esofagitis, ¿no? Afectación de la mucosa esofágica. En algunos casos hasta te puede producir úlcera. Su diagnóstico se va a hacer por endoscopía y su tratamiento con IVPs en una esofagitis. Acuérdate ahí su clasificación de Los Ángeles que de repente te pueden preguntar, ¿no? Bien. Entonces, lo más importante que debes recordar de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la clínica característica dolor retroesternal más regurgitación, ¿correcto? Tratamiento IVPs, su diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico o puede ser, obviamente si tiene pirosis, o una endoscopía, ¿correcto? Bien.